Me buscó hace poco una diputada, ayúdale a una gasolinera que no sé qué, que le hice, no les voy a ayudar, perdón, no. A ver, quiero ver, entonces le pedí a Andrea, a ver, por favor, muéstrame el acta de verificación. Porque la compañera de la gasolinera dijo, no, un abuso y no me notificaron y llegaron de sorpresa y casi con pasamontañas y me verificaron y yo soy honesta y no doy, no sé qué, y no puede ser. Y a ver el acta de verificación. Entonces le escribí a la diputada, pregúntale a la compañera cómo se llama la encargada de su gasolinera. Guadalupe Morales, homónima. Lo aclaramos, homónima. Y entonces le saco una foto al acta de verificación, que además la compañera Andrea es muy ordenada, entonces tiene todo a la mano. Le tomo una fotografía del acta de verificación. Mira, le dije, sí la recibieron Guadalupe Morales a tal hora, y aquí está la fotografía de cuando la recibió. No, o sea, es como darle la vuelta, ¿no? Nos tocó verificar un hotel fifí, muy fifí. Muy fifí. Y me dice Andrea, oye, estamos verificando tal, dale. Precios en dólares, pues porque fifí. Claro. Te cobraban en la limpieza extra fuera del contrato, porque fifí. No tenían a la vista aparte que no tenían a la vista los precios cuando pedimos carta de precios, dólares, literal nos metimos hasta la cocina, cosas echadas a perder, cucarachas en la cocina, fifí, no vayan a lugares tan fifís. Me dice, ¿suspendemos? Y yo, sí, suspendemos. Y en el transcurso de que estábamos imponiendo los sellos, hasta media hora después, me hablaron 4 compañeros del movimiento. Los favores los están pidiendo, sí, los cercanos a la 4T. Pero cada vez eran de más nivel, ¿no? Y entonces mi intuición fue, se va a enterar la presidenta. Y le llamé a la presidenta. Le dije, oiga, presidenta, estamos aquí. Y me dijo, ¿y por qué? Por esto y esto y esto y esto. Iván, dale, es tu chamba. Entonces, pues, la presidenta nunca me ha dicho, oye, no vayas, no hagas, no. Entonces, diputado Lobo, podemos ayudar mucho no interviniendo cuando no conocemos bien el caso. Cuando es una injusticia, de inmediato le entro, por eso pido los antecedentes a la institución. Cuando, oye esto, y si ha pasado, oye, ayúdame a revisar esto, oye, reúnete con tal, ¿no? Me dijeron el otro día, oye, reúnete con unas personas de unos zapatos, porque fíjate que gente, pues está haciendo las cosas mal, porque pues es gente que tiene muchos años ahí y que probablemente sí lo esté haciendo mal. Entonces me reuní con ellos, me dieron elementos y tomé decisiones. Pero no es así como que vayamos a creerle inmediatamente a un proveedor, porque detrás hay una colectividad que estamos defendiendo. Entonces, todo mundo se quedó esperando que llegara esta pregunta a la conferencia de la mañana. No llegó, pero llegó el otro tema caliente, el tema de Adán Augusto, que yo no sé si siga tan a gusto, ¿verdad?, el senador de Morena, después de que el propio hermano del presidente López Obrador hablara de la putrefacción en Tabasco. Esto habla ya de una ruptura y de un enfrentamiento de trenes, y me refiero al Tren Maya, porque recuerden ustedes que Javier May, estamos hablando de puros tabasqueños. López Obrador, tabasqueño, nunca gobernó Tabasco, pero de alguna manera apoyó a Adán Augusto López a llegar a ser gobernador de ese estado, y luego lo llama y lo recluta para ser este secretario de Gobernación fuerte que le fuera útil después de que Olga Sánchez Cordero, de alguna forma, pues todo el mundo entendía que ella no era la voz del presidente López Obrador, que no era una interlocutora con peso político, y entonces la llamaban como si fuera la lámpara ahí en Bucareli. Se convirtió en una gobernación muy debilitada. Y el presidente López Obrador llama de refuerzo a Adán Augusto, que deja primero como reemplazo a un gobernador que tuvo muchos escándalos. Se desata la terrible inseguridad
en Tabasco y luego gracias a otro tabasqueño que impulsó el propio gobierno de López Obrador, porque fue el encargado de Fonatur y de tratar de darle forma al Tren Maya, y por eso él decía MAI, ya, adoptó como suyo ese proyecto. Bueno, es MAI quien recluta como secretario de gobierno al hermano del presidente López Obrador, al hermano bueno. Acuérdense que hay un pleito de ¿cómo se llama? De secretario, bueno, de hermanos de López Obrador, y Ramiro fue quien hizo campaña de principio a fin con Claudia Sheinbaum. Entonces, tiene demasiados tintes ese tema de la acusación del secretario de Seguridad de Adán Augusto López, que tiene una orden de aprehensión y le hacen la pregunta a la presidenta, porque insistía yo el día de ayer, este secretario o este número 1 de Adán Augusto López en Tabasco que tuvo un fenómeno en el que de no tener inseguridad, homicidios, se convirtió en tierra fértil para el crimen, para el huachicol y para tantas actividades ilícitas. Los símiles con el García Luna de Calderón son muy grandes. Estás hablando de un estado que estaba en paz y de pronto llega un gobierno con un secretario de seguridad que está aliado con el crimen, y ves cómo empieza la violencia. Sin embargo, también traer a cuenta que, pues recordemos, Bermúdez Requena fue designado como secretario de Seguridad en Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy senador. Cuando se publicó esta información, el propio Requena declaró a Proceso que el grupo de la Barredora era inexistencial, así lo dijo, así lo mencionó, y además afirmó tal cual: si hay algo en contra, pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados, y bueno, hoy está prófugo. También, bueno, aquí en este sentido, y por la relación que tuvo y por quién fue y cómo y en qué cargo fue designado, la pregunta es: ¿se está investigando también a Adán Augusto López Hernández? Y si no, ¿cuándo iniciaría esta investigación? No se está investigando de parte del gobierno. No se ha pedido ninguna investigación. Y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente, sin problema. Sí, Presidenta. Lo pregunto porque en un informe de inteligencia de mayo de 2021, del que se indicaba la información precisamente de Bermúdez Requena, en el mismo tipo de informes, en el mismo paquete de informes, se cita también en una conversación de diciembre de 2020 en la cual el líder de una cédula criminal dedicada al robo de combustible a huachicol en Cárdenas dijo que un criminal apodado el Pantera está con el gobierno, que estaba con el gobernador en ese momento, claro, y de acuerdo con los informes de la propia inteligencia, ellos mismos citan quizá a Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco, así lo refiere el propio informe. Esta información incluso se planteó aquí en el sexenio pasado y no sucedió nada hasta que llegó el gobierno de MAI, que se empezaron a interponer denuncias, y bueno, incluso Requena continuó en el cargo hasta 2024. Precisamente por eso es que se le pregunta sobre el tema de la información y la investigación. Pero es muy importante porque cuando hay una investigación las hacen las fiscalías. El gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tienen la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, de parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona, y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle. No quiso, sin pruebas, irse en contra de Adán Augusto, no quiso darle el espaldarazo completo, pero tampoco quiso decir: aquí no hay impunidad, tope con quien tope.
Y si esto es Adán Augusto, yo me voy con todo, que sería la contracara o el mensaje un poco contrario a lo que decía Iván Escalante, que conoce, les digo yo, es cercanísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y que cuando se puso a hablar de estas infidencias, de cómo no va a ayudar a los corruptos de la 4T, pues quiso hablar de un rasgo de la propia presidenta. Pero en la conferencia de esta mañana, esta presidenta, que no se echa para atrás ante cualquier corrupto, no es que la viéramos escondida debajo de la cama, pero tampoco la vimos envalentonada. Se ve que ella misma todavía no define cuál será su postura si, como dice la expresión, si el estiércol le da el abanico. Y miren ustedes, con los calores en Tabasco y con los abanicos que andan todos prendidos, no quiero pensar en la regazón que se podría dar si yo sí lo digo así, si el impresentable Adán resultase que puede ser vinculado a su secretario. Porque, ojo, en palabras de Adán, que nunca ha dudado en decir que el PAN es corrupto y que el gobierno de Calderón fue el más corrupto porque tenía un secretario metido con el narco, pues ahora no sé, a menos que las palabras se traguen a puños o que la congruencia simplemente pues no conozca de decencia, tendrá que ser el primero en decir: quiero que se le investigue y investíguenme por arriba y por debajo, y es más, renuncio a mi cargo en el Senado porque estoy manchando un proyecto que tenía que ser limpio. Ahora, yo insisto, tendría que haber decencia, y Adán Augusto López, ya sabemos que sus tiempos, que son de lujo, recuerden los episodios de los relojitos que cuestan millonadas y que solo los fifís podrían lucir con su cara dura, pero claro, los Adanes de la 4T no dudan en usar, pues nunca lo vimos decir: me avergüenza y me voy